Muy bien, buenas noches, hermanos y hermanas, amigos, si están con nosotros. Quiero agradecer a Dios en primer lugar por darme este gran privilegio de poder brindar este estudio a través de esta plataforma. Agradezco a los hermanos que me han dado la oportunidad, el privilegio, de nuestro hermano Tony y también nuestro hermano Ángel, que está colaborando siempre con esta plataforma Zoom, para que nos podamos edificar grandemente a través del estudio de la palabra de Dios, que eso es lo que ayuda a que cada día tengamos más fe según la voluntad de nuestro Dios. Hoy vamos a estudiar acerca de la fe, una expresión que los discípulos le preguntaron le pidieron a nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años. Sin duda ellos estaban enfrentando problemas iguales o más difíciles que nosotros. Ellos tenían poca fe para poder enfrentar algunas cosas que en ese momento se les estaban presentando. Aquí encontramos esta expresión. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos nuestra fe. En este pasaje encontramos una petición que los apóstoles le hicieron al Señor Jesucristo al sentirse incapacitados por las enseñanzas de nuestro Salvador. Ellos necesitaban mucha fe para presentar el mensaje de salvación en esos días. Sabemos que estas personas no eran preparadas en la parte académica. Había muchos escribas, fariseos, personas que ya tenían experiencia en cuanto a la religión se refiere, y ellos tenían que enfrentarse a todas estas personas, los sacerdotes, sumos sacerdotes y personas importantes que tenían que presentar el mensaje de salvación. Y es así que ellos se vuelven incapacitados para poder llevar ese mensaje y le piden al Señor que les aumente su fe. Un tiempo más tarde encontramos a Pedro animando a los creyentes sobre la fe que es preciosa, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 1. Y dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ya vemos acá que tenían más experiencia, ya tenían más conocimiento, la palabra de Dios estaba en ellos y tenían más cómo defenderse y cómo hacer que la palabra de Dios pudiera ser difundida en diferentes lugares. Hoy en día también nosotros nos enfrentamos a este tipo de problema de que a falta de conocimiento, a falta de estudio de la palabra de Dios, tenemos dificultades para poder presentar el mensaje. Muchas personas no logran establecer un estudio debido a que una es porque no pueden expresar los conocimientos que han adquirido porque tal vez no los han puesto en práctica o no los han ejercitado. Así como los apóstoles, los primeros cristianos, tuvieron la oportunidad de aumentar su fe, nosotros podemos lograrlo también si seguimos las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche quiero hablar de que necesitamos mucha fe para enfrentarnos a un mundo moderno. Hemos estado en estos últimos 2 años intentando tratar de poder de alguna forma llegar a los hogares a presentar el mensaje de salvación. Sin duda hemos tenido bastantes obstáculos, pero no solamente por las restricciones, sino que también por la influencia de los avances tecnológicos, la difusión errónea de información por medio de Internet. Hay muchas personas que ya no quieren recibir el mensaje de nuestro Dios porque piensan que ya consultaron al Internet. El Internet para ellos pues puede llenar algunas expectativas, pueden contestar algunas preguntas que de manera equivocada pues
se presentan. No todo lo que está ahí puede ser asimilado de una forma correcta, y es por eso que algunas personas creen que ya lo saben todo y que no necesitan nada. Incluso han llegado a pensar que ya no existe Dios, debido a que el hombre ha avanzado, la ciencia ha avanzado. Para citar un ejemplo de cómo las personas tienen fe en lo imposible hasta ahora, más de 30 países se han propuesto de usar energías limpias y renovables. ITER es un proyecto ambicioso. Hace más de 50 años que han estado intentando realizar este proyecto. 22.000 millones de euros se han gastado aproximadamente y pretenden alcanzar unas temperaturas de 200 millones de grados Celsius por medio de la fusión nuclear. Es simplemente un proyecto experimental que pretende acabar con la dependencia del petróleo y el carbón que nos está afectando enormemente por el cambio climático. Muchas personas tienen fe en un proyecto así, humano. Creen en que la tecnología va a resolver muchas de las dificultades que se están presentando. No se están preparando para el futuro cuando venga la destrucción total de la tierra, cuando venga el juicio final, sino que se están preparando para obtener la inmortalidad a través de proyectos ambiciosos como eso. Es solamente la energía. Pero hay otros proyectos como está el CRISPR, que es la manipulación del ADN para poder crear superhumanos y así llegar a la inmortalidad, manipular todos los genes y todo el clima y todo lo demás, para que estas personas puedan ser inmortales. Aquí miramos una foto, ¿verdad?, de lo que es este proyecto que se realiza en Francia. Es la llamada el sol en la tierra, la energía infinita, limpia y que no contamina, no es como la que tenemos actualmente. Hay muchas naciones que están haciendo uso de la energía nuclear por fisión, pero esta es una nueva forma, es fusión, que es totalmente diferente. La fisión crea bastantes ambientes radioactivos y crea muchas dificultades para los seres humanos. Ya han habido muchas catástrofes como las de Chernobyl allá en Rusia y otros reactores que han producido algunos daños al medio ambiente. Sin embargo, este proyecto, que podríamos decir hasta ahora es imposible, pretende no contaminar, no hacer ningún daño. Simplemente cuando algo sale mal se apaga y ya no genera ningunos efectos adversos como lo que es la energía actual. El petróleo, que está produciendo un cambio climático, está dañando todo lo que es el ambiente a nivel mundial, produce enfermedades, produce escasez de alimentos. Todo esto sin duda afecta a la mayoría de los seres humanos. Por lo tanto, ellos han bajado la guardia, han confiado ahora menos en lo que es Dios. En segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1, en el versículo 13, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. La fe está en procesos diferentes. Hay 4 tipos de fe que vamos a ver más adelante. Y de acuerdo al crecimiento que uno le dé, la ejercitación de la fe, uno puede aumentar y tener fe para poder vencer todos los obstáculos. Primeramente, estar preparados para la venida de Cristo o para el día final, para que podamos obtener el premio, el galardón eterno. También estar preparados para poder ir a predicar el evangelio a diferentes personas con bastante denuedo, sin miedos y con todo lo que es la certeza y seguridad de que estamos haciendo algo correcto. Dice la palabra de Dios y va creciendo, aumentando.
el tiempo dedicado al oír la palabra de Dios, como en este caso hoy estamos reunidos, a veces me pongo un poco triste cuando veo muchos hermanos que la verdad no le dan importancia a estar hoy presente en estos estudios. Precisamente están hoy haciendo cualquier otra actividad y pueden estar incluso estar metidos en el internet buscando cosas vacías en vez de estar leyendo, estudiando, meditando en la palabra de Dios para poder incrementar sus conocimientos, su fe. Los nuevos cristianos son confirmados en la fe. Cuando perseveran en la fe, en la asistencia a los servicios, a los cultos de adoración y también a los estudios bíblicos como este, siendo activos en buenas obras, o sea, practicando lo que aprendemos cada día a través de la palabra, sembrando la simiente del reino, predicando el evangelio de Jesucristo para ganar almas. Este año hay muchos proyectos, campañas evangelísticas, visitaciones de casa en casa por predicadores, por miembros de las iglesias. Eso es muy interesante. Esperamos que Dios nos dé la fortaleza, la fuerza para que este año podamos hacer esta obra. La palabra de Dios nos enseña que hay varios tipos de fe. La Biblia dice en Mateo 8:26 que hay poca fe. Él les dijo, Jesucristo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. Es así como vemos que existe poca fe, grande fe, como en Mateo 15:28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiere. Y su hija fue sanada desde aquella hora. También en Lucas 7:9 dice, tanta fe. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel se ha hallado tanta fe. También encontramos como el cuarto tipo de fe es la fe muerta. Santiago capítulo 2 versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Estos cuatro tipos de fe debemos de evaluarnos cómo estamos. Si tenemos una fe fuerte, grande, si tenemos tanta fe para poder hacer grandes cosas o tenemos una fe muerta. Tenemos todo el conocimiento, pero a la hora no hacemos ninguna de las enseñanzas, no practicamos, no hacemos obras conforme la palabra de Dios nos enseña. Actuar, hacer el bien, predicar la palabra de Dios, asistir a los servicios con amor, animarnos unos a otros, etcétera, etcétera. Primeramente necesitamos evaluarnos a nosotros mismos. Segunda de Corintios 13:5 nos enseña la palabra de Dios en este versículo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Sin duda hemos leído en sinnúmero de ocasiones este versículo, pero la pregunta es, ¿cuántas veces nos hemos examinado? Hemos encontrado algún papel y hemos puesto una, otra y dos hasta llegar a muchos números, enumerar tantas cosas en las cuales nosotros debemos de examinarnos. Y es muy importante probarnos a nosotros mismos si estamos teniendo una fe fuerte, una fe débil, si tenemos una fe grande o tenemos una fe disminuida, la cual nos está causando mucho daño. Santiago capítulo 1, versículo 23 al 25 dice, debemos observar nuestra fe. Observar significa estar ahí pendiente de lo que estamos haciendo en la parte espiritual. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra fe? ¿Para qué ocupamos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo? Si somos egoístas, podemos decir que la tenemos solamente para nosotros y no la compartimos
hay muchas personas que necesitan de ayuda, pero nosotros hacemos caso omiso. Cerramos nuestros ojos a lo que podamos hacer para otras personas. Y nuestra obediencia, dice la palabra, atentamente en la perfecta ley. La ley de Cristo es la que hoy estamos practicando, es el libre albedrío. Nosotros escogemos el bien y el mal. Podemos escoger lo correcto para poder agradar a Dios y podemos así decir que nuestra fe es funcional. De Cristo como si fuera espejo. Tenemos que observar la ley de Cristo como si fuera un espejo para estar seguros de la condición de nuestra fe y nuestra vida. Al ver que solamente tenemos poca fe, debemos de pedir fervientemente que el Señor nos aumente la fe y luego cooperar oyendo, leyendo la palabra y ejercitando nuestra fe en la obediencia y buenas obras. No solo los que al examinarnos estemos con deficiencia, sino también los que tengan fe grande deben pedir, aumentanos la fe. Siempre hay lugar para crecer, pueden tropezar y caer sobre problemas, dificultades y tribulaciones que jamás hubieran esperado. Pero así es la vida. El que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios capítulo 10, versículo 2. Así que hacer nuestra esta palabra, esta frase, aumentanos la fe, como una petición a nuestro Dios, no solamente es para aquellos que tengan una fe débil, sino para todos los que necesitamos siempre estar en un proceso creciente. En segundo lugar, ¿quiénes deben pedir aumentanos la fe? Los que apenas han obedecido al Evangelio, desde luego, tienen fe y esa fe les motivó a arrepentirse, confesar la deidad de Cristo y ser bautizados para el perdón de pecados. Romanos capítulo 10, versículo 10, en Hechos 2:38. Pero obviamente su fe debe crecer para que sean fieles en el servicio del Señor. Muchas veces encontramos las personas que dicen, me acuerdo en los tiempos que obedecí, que todo era muy lindo, era bonito, había una hermandad, amor y todo eso. Todo eso que quedó en el pasado, era muy bonito, pero ¿qué pasó entonces? La fe decreció, fue momento para que podamos entender que algo sucedió y no fue creciendo la persona espiritualmente, como dice Hebreos 5, 12 al 14. Y es así que muchas personas hasta el día de hoy se enfrentan con dificultades y uno puede se rasca la cabeza viendo, hay que volver a enseñar y repetir lo mismo. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y haber llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es así que encontramos muchas personas que lamentablemente no han crecido. Y debido a su falta de crecimiento, solamente se han quedado con los principios básicos. Cuando sucede algo que no pueden entender, a veces no tienen la capacidad para enfrentarse a esas cosas. Muchos de ellos se han retirado de la iglesia, otros han confrontado la fe debido a ese tipo de problema. Es como los niños, ¿verdad? Que hoy en día les dan alimentos, solamente leche y no les dan el alimento sólido. Crecen, pero crecen muy deficientes. No tienen músculos, son delgaditos y andan con un pepe, se les dañan los dientes porque se les deforma de tanto chupar un pepe. Y así, ¿verdad? Ellos
a una cierta edad presentan muchas dificultades de enfermedades. Hay que andar ahí con el doctor cada rato para poder resolver todos los problemas que genera eso, porque solamente leche, ellos no querían pescado, carne, no querían lastimar sus dientes. Y así, ¿verdad? Nosotros también vemos que muchos hermanos también no se esfuerzan en estudiar la palabra de Dios, en poder tomar cursos bíblicos para poder disciplinar su vida espiritual y dedicar un tiempo a Dios para poder crecer en la vida espiritual, sino que solamente se quedan oyendo las mismas cosas, los mismos temas que en realidad ya se saben, pero que no profundizan porque no estudian. Normalmente cuando uno obedece el evangelio, su fe es fuerte, ya lo explicamos al inicio, pero si la descuidamos, se irá debilitándose y vuelve a necesitar leche en lugar de alimento sólido. Por lo tanto, debemos ejercitarla. La fe es como el músculo del cuerpo físico, necesita ejercicio. La fe que produce obediencia, fidelidad y buenas obras crecerá, aumentará en lugar de morir. Los que han permitido que su fe falle también necesitan hacer suya esa frase: Señor, aumentanos la fe, refiriéndose a nuestro Padre eterno. Ya no está Jesucristo con nosotros, por lo tanto, todo lo que pidamos a nuestro Padre en el nombre de Jesucristo será hecho. Aumentar la fe debe de seguir los procedimientos que ya están establecidos a través de la palabra. En Lucas capítulo 22, versículo 32, dice: yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La fe de Pedro sí le falló. Era muy importante que él dijera: Señor, auméntame la fe. Los que tienen fe sin obras, Santiago 2:14 al 26, la fe sin obras nos salva, justifica. Por lo tanto, los que tengan poca fe deben pedir aumentándonos la fe y esforzarse para fortalecerla, para que no muera, porque vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Sabemos que existen obras de mérito y obras de obediencia. Las obras que aquí se hablan son obras de obediencia, obedecer el plan de Dios, todo lo que Él quiere, estudiar su palabra, reunirse para poder conmemorar la muerte de Jesucristo, ofrendar, predicar el evangelio, amar a nuestros hermanos y así un sinnúmero de cosas que son de obediencia, no para ganar la salvación, porque la salvación ya la tenemos, sino porque podemos perder nuestra salvación al descuidarnos y dejar de practicar lo que Dios quiere. Nos vamos debilitando hasta el punto de morir por inanición, como las personas que dejan de comer y llega un tiempo que mueren. Algunas personas han durado hasta 200 días sin comer, pero al final mueren. Pero no pueden dejar de tomar agua porque tal vez una semana duran y mueren. Pero así es bien difícil para muchas personas entender que si no se alimentan de la palabra de Dios, no hacen obras de obediencia, su fe puede debilitarse y pueden morir. Vamos a ver en tercer lugar el contexto de Lucas 17:5. Esto es muy importante, Lucas capítulo 17, versículo 1 al 5, que es la parte que necesitamos nosotros reflexionar para ponerla en práctica. Dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, sus discípulos. Nuestro Señor afirma que todos debemos de cuidar de no hacer que alguien tropiece. En este caso, el Señor se está refiriendo a los que tientan o prueban a otros para que caigan en pecado. Necesitamos una fe fuerte, grande, aumentada para tener cuidado de no poder dañar a nuestros hermanos,
que seamos causantes de su desgracia, de que ellos pierdan su alma. Es muy importante. Un comentarista dijo, ay de aquel que enseña a otros a pecar o les hace perder la inocencia. Así trabaja el astuto enemigo de Dios. Utiliza a personas para poder engañar, para poder con astucia hacer que otros fallen, que pequen y poder satisfacerse de la desgracia de los demás. Tenemos las enseñanzas de nuestro Señor sobre el perdón. Esta enseñanza se asemeja a la que encontramos en el Evangelio de Mateo, que después de una pregunta de Pedro, nuestro Señor les enseña sobre la diferencia que existe entre el mundo y los que están en el reino de Dios. Así es que entre nosotros debemos de cuidarnos, protegernos y no hacernos daño, no hacer que otro caiga, porque eso es algo peligroso. La literatura rabínica enseñaba que si un hombre peca una y dos o tres veces, se perdona. Pero si peca una cuarta vez, no se le perdona. Con eso parece que Pedro creía que estaba siendo generoso, ya que él decía al preguntarle a Jesús si debería de hacerlo hasta 7 veces. Pero el Señor Jesucristo le responde que no y le dice que hasta 70 veces 7, lo que es una cantidad bien alta, y es aquí esta enseñanza donde los apóstoles muestran que sin la ayuda de Dios, o sea, sin una fe aumentada, no lo pueden hacer. Veamos lo que el Señor les quería enseñar. Jesucristo lo que les quería enseñar es que el reino de Dios, en el reino de Dios, el comportamiento entre los hermanos en Cristo es muy diferente a como el mundo lo hace. Porque el mundo es muy común que haya rencor, resentimientos, odio. En el reino de Dios esas cosas no son aceptadas. Para finalizar, hermanos, gracias a todos por permitirme llegar hasta cada uno de ustedes por medio de este corto mensaje. Vimos que vivimos en un mundo donde el amor se ha enfriado por la maldad. Hay tanta maldad en diferentes partes a nuestro alrededor, como se profetizó hace más de 2000 años, debido a que en estos momentos nos enfrentamos a muchos retos, pruebas de todo tipo. La fe de muchos cristianos ha menguado. Esperamos que en este estudio podamos examinar nuestra fe para pedirle a Dios por medio de Jesucristo que nos aumente la fe, incluso si consideramos que tenemos una fe fuerte, porque hay hermanos que tal vez son fuertes, pero no los excluye. Que Dios le bendiga a todos mis amados hermanos. Esperamos que siempre podamos lograr la meta, colaborar juntos, amarnos juntos, respetarnos, perdonarnos si hemos fallado. Pero lo más importante es la difusión del mensaje en estos momentos críticos de nuestra vida cristiana. Gracias a todos y que Dios les bendiga.